Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Vamos a leer la última parte, por favor. Porque Dios le había dado muchas riquezas. Si regresamos al versículo 27, dice: y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera. Muchas en gran manera. El tema para el día de hoy, basado en nuestra temática 2024, una iglesia que persevera en su llamado, tiene que ver con los riesgos en los buenos tiempos. Vamos a cambiar de posición, vamos a tomar asiento. Vamos a empezar entonces el día de hoy hablando respecto a los riesgos en los buenos tiempos. Ya desde ahí a usted le está dando el contexto, tanto los 3 versículos que acabamos de leer, el título de lo que muchas veces pudiéramos considerar que es algo extraño hablar de que en los buenos tiempos puede haber riesgo. ¿Y qué tipo de riesgos serían los que podrían presentarse? Pero bueno, el Señor, a la luz de la palabra, a través de la vida de un hombre llamado Ezequías, nos quiere hacer ver que efectivamente, para los cristianos sobre todo, porque vamos a hablar de un hombre que era temeroso de Dios, no de cualquier hombre, un hombre que, según lo que establece tanto la segunda carta de Reyes como también la segunda de Crónicas, habla acerca de un hombre temeroso de Dios. Bueno, la destrucción inesperada de las fuerzas armadas asirias, hay que dar un poco el contexto histórico de lo que vamos a hablar el día de hoy, que hasta entonces se había considerado invencibles a través del liderazgo de Senaquerib, un hombre perverso, un hombre orgulloso, petulante, pagano y sangriento, pues había declarado la guerra en contra de Judá. Y ante la destrucción ya inesperada, porque esto se dio a través de un milagro, de un acto divino y sobrenatural, vemos entonces que se había considerado que era algo imposible de poder lograr por parte de Judá. Claro, si consideramos las fuerzas del hombre, todo será imposible, pero para Dios nada es imposible. Fue una noticia que se propagó como un reguero de pólvora, porque era algo inconcebible. Es inconcebible creer de que Judá, con su capacidad, con sus ejércitos, haya podido vencer a Siria, a su ejército y a su rey. Bueno, el rey murió en unas condiciones también bastante interesantes, pero fue derrotado totalmente. Los judíos, temerosos de Dios, expresaron su agradecimiento y gozo por este hecho sobrenatural, sobre lo que había ocurrido, sobre esta noticia que ya se había propagado. Dice como referencia 2 Crónicas 32, 23, un poquito más atrás, en la parte primera, dice: y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, y ricos presentes a Ezequías, rey de Judá. Entonces, fue una manera de estos judíos temerosos de Dios de expresar agradecimiento llevando ofrenda a Jehová. Mientras que los pueblos paganos, otro grupo de personas que no reconocieron la mano de Dios en la aniquilación de los asirios, colmaron más bien a Ezequías con toda clase de honras y elogios, lisonjas por todas partes. Y mira la diferencia: el que teme a Dios agradece a Dios, el que no conoce de Dios va donde los hombres y eleva honras y elogios. Asimismo, el cronista nos hace ver en esta segunda parte del libro de Crónicas, en el capítulo 32, en el mismo versículo 23, en la parte final, dice: y fue muy engrandecido delante de todas las naciones. ¿Quién? Ezequías. Ahora Ezequías, por aquellos que no conocen de Dios, que no temen a Dios, que no quisieron darle gracias a Dios, fueron donde el hombre
que lideraba en este caso pues a Judá, y entonces él recibió honra, recibió gloria, elogios, etcétera, etcétera. Y aquí nos deja entrever las serpientes venenosas a través de una figura que se escondían detrás de los laureles recibidos, de los elogios emanados a Ezequías. Hay que tener mucho cuidado cuando comenzamos a escuchar de todas partes elogios, porque recuerde que estamos en la carne y la carne es débil, fácil de engañar. Después de los meses que estuvieron cercados, hablando un poco más del contexto antes de la victoria que se había regado por todas partes, en ese contexto, ¿qué es lo que había pasado con Judá? Meses que estuvieron encerrados y la escasez de necesidades que se presentaban por todas partes, escasez a nivel inimaginable, necesidades a todo nivel, y esto conllevó a que realmente el pueblo sufriera mucho a causa de lo que estaba enfrentando ante los asirios. Pero pasado a esa época de escasez, de muchas necesidades, pasada esa época de sufrimiento, de tormento, de angustia, de inseguridad, como tal vez alguien en algún momento dado de su vida lo ha estado padeciendo, viene ahora una época donde sobrevino la abundancia para Ezequías y su pueblo. Pasó esa época de vacas flacas y comenzaron ahora a llegar las vacas gordas. Entonces hubieron dos tiempos, dos momentos muy interesantes de analizar en la introducción. Habiendo Ezequías incluso despojado, hacía ya tiempo atrás, cuando él recibió una amenaza del rey de Asiria, ¿él qué había hecho? Ezequías había despojado al templo que se había dedicado para Dios, lo había despojado, el templo y su propia casa, de todo oro y de toda plata, para entregárselos a los asirios, producto de la extorsión, de la amenaza y lo que representaban para ellos. Imagínense a qué nivel de angustia había quedado Ezequías liderando a Judá, que tuvo que ir al templo y tomar todo el oro, la plata, a su propia casa, prácticamente sacar todo para entregarlo. Dice segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 14 al 16, lo siguiente: entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Eso lo dice la Biblia, es un relato que está ahí, real y veraz de lo que había pasado. Dice versículo 16: entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio ¿a quién? Al rey de Asiria. Todo lo que había atravesado este pueblo, e incluso se despojó de todo el oro y la plata. Todo esto empobreció con ello a Jerusalén. La crisis realmente que había enfrentado era de extrema preocupación. Pero ahora tenía que hacer, ya pasado esa época, pasada la penumbre, la necesidad, la escasez, la amenaza, había pasado todo esto, viene ahora a sonreír prácticamente una nueva escena en donde ahora tenían ellos que hacer depósitos para almacenar las riquezas y la abundancia repentina de oro, de plata y piedras preciosas. Imagínense cuántas veces hemos enfrentado crisis, cuántas veces hemos enfrentado escasez y necesidad, y llega un tiempo en la misericordia de Dios que nos permite ver lo opuesto a la necesidad, que es la abundancia. Y en este caso, ahora Ezequías, liderando a Judá, estaba haciendo depósitos grandes, producto de la abundancia repentina de oro, plata y piedras preciosas. Además, fue necesario edificar, por otra parte, depósitos para la cantidad de alimentos. Cuando ya no había ni qué comer, ahora había que depositar grandes cantidades de alimentos, establos para los ganados y casas para las muchas personas que ahora venían a Judá
porque Judá estaba floreciendo. O sea, un milagro económico mucho mayor de lo que te puedas imaginar es lo que estaba enfrentando ahora Judá. Y la Biblia nos dice, y tuvo Ezequías riquezas y gloria. Riquezas y gloria. Dios le había bendecido a Ezequías con muchas riquezas. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo, tanto la parte negativa y la parte positiva de lo que enfrentó Ezequías y Judá ante la amenaza de un pueblo enemigo del pueblo de Dios como era Asiria, liderado por Senaquerib. Ante todo esto, el Eterno quiere que usted y yo, una vez que hemos digerido este contexto histórico y bíblico, nos quiere dar advertencias. El Señor quiere advertirnos sobre los riesgos de vivir en los buenos tiempos y también de su ayuda en caso de caer, como le pasó a Ezequías en el momento de abundancia. Tal vez de esto se habla poco, amados hermanos, pero es necesario confrontarnos, porque muchos de los que estamos presentes acá, en el tiempo de necesidad, en el tiempo de escasez, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de crisis, nos acercamos a Dios, oramos a Dios, clamamos a Dios y hacemos todo lo que antes no hacíamos para el Señor, y el Señor bendice, el Señor prospera a su manera, a su pueblo, no como el mundo habla de prosperidad. Y una vez que hemos recibido la bendición del Señor, pasa lo que le pasa a Ezequías. Bueno, vamos a ver entonces de cuáles serían estos riesgos en el tiempo bueno o en los buenos tiempos. El riesgo de los tesoros. Ese es el primer riesgo que el Señor quiere hoy traer a través de su palabra a nuestras vidas. El riesgo de los tesoros. Es sabido que para el hombre, para todo ser humano, no hay peor cosa que un periodo de abundancia. Así de sencillo y como lo escucha, y suena medio contradictorio, pero si es abundancia, ¿por qué es malo? Y ya va a darse cuenta por qué. Y aquí no vamos a exceptuar a los cristianos, a los creyentes. No hay nada peor, amados hermanos, según la historia nos enseña de la humanidad, que en tiempo de abundancia realmente los riesgos y el peligro que enfrentamos son muy altos, más que cuando estamos en escasez. En el Salmo 62, versículo 10, en la segunda parte dice: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Si se aumenta, si abunda, si sobreabunda todo lo que es beneficioso para ti, no pongáis el corazón en ellas. Porque acuérdese, amado hermano, que el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Ni siquiera nosotros mismos llegamos a conocer la dimensión de nuestro corazón. Y una generación después, por ejemplo, Agur oró: no me des pobreza ni riqueza, dice Proverbios capítulo 30, versículos 7 y 8. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, y no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario. Vemos, amados hermanos, en este capítulo 30 de Proverbios, cómo podemos conocer un poco lo que habla Agur respecto al deseo delante de Dios. Y para eso se necesita madurez, para poder reconocer nuestra incapacidad de gobernarnos a nosotros mismos, más aún al corazón. Y por eso necesitábamos de un Señor, necesitábamos de un Salvador, y es Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, quien gobierna nuestras vidas, quien gobierna todas las áreas de nuestras vidas. Nuestro Señor Jesucristo, e incluso en su ministerio terrenal, avisó repetidas veces del engaño de las riquezas. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? Léalo conmigo. Y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mucha gente escucha el mensaje, porque estamos hablando de la parábola del sembrador, de alguien que salió a sembrar la semilla. Y este es un tipo de terreno que hay que tener mucho cuidado, amados hermanos,
cuando aquella palabra cayó entre espinos. O sea, esa palabra tal vez no está profundizando y realmente enraizándose en la vida de este tipo de personas. Y ante el engaño de las riquezas, lo ahogan fácilmente. El apóstol Pablo incluso le dijo a su hijo Timoteo que la piedad acompañada de contentamiento era una ganancia que valía la pena. Dice como referencia 1 Timoteo 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. En medio de ello, quiero compartirles con ustedes el día de hoy un pensamiento de William MacDonald, quien ha reflexionado y ha escrito mucho sobre el dinero y las posesiones. Y él opina lo siguiente: la avaricia no es lógica. Nos esforzamos por recibir cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no queremos. Muchas veces, amados hermanos, el deseo de tener, de acaparar, en medio de la abundancia económica o incluso de la abundancia con la salud, comenzamos, amados hermanos, a marearnos y comenzamos también a enorgullecernos, y eso comienza a anular nuestro pensamiento y actuamos incoherentemente. Cuando no medimos el peligro de las riquezas, podemos ser arrastrados por el pecado del orgullo. Ezequías, ¿quién era Ezequías? Hijo de Acaz. Acaz fue un mal rey, perverso. Acaz fue un hombre que hizo todo lo malo delante de Jehová. Ezequías llega a los 25 años a comenzar a reinar sobre Judá. Reinó 29 años, pero dice la palabra de Dios que este hombre hacía lo correcto ante Dios. Era un hombre que oraba, era un hombre que buscaba de Dios, era un hombre que cuando cayó enfermo oró, cuando se vio amenazado oraba. Era un hombre como tú y como yo. En tiempo de necesidad buscamos del Señor. ¿Quién busca del Señor? El que teme al Señor, el que sabe que solo el Señor puede responder de manera sobrenatural ante una necesidad que tenemos. Ezequías entonces no era un pagano. Ezequías no era un impío. Ezequías no era un hombre que desconocía de Dios. Ezequías era un hombre que tal vez iba a la iglesia todos los domingos como nosotros, que iba un martes de bendición, que oraba, que ayunaba, que clamaba y que buscaba de la presencia de Dios. Y muchas veces el cristiano no se da cuenta de lo fácil que es caer en el orgullo cuando creemos estar firme y pensamos que no podemos caer porque ahora somos cristianos. Y no es así. Cuando no medimos el peligro de las riquezas, entonces podemos ser arrastrados por el pecado del orgullo, como ocurrió en este caso. Aunque no es fácil en ningún momento, según lo que hemos podido investigar, reconstruir el orden histórico de los acontecimientos de la vida de Ezequías, pero parece ver algo importante en la historia que hemos podido recabar: que la honra y las riquezas, recibidas, los elogios recibidos, las lisonjas recibidas de parte de aquellos que no eran temerosos de Dios y que reconocieron la gran victoria de Judá sobre Asiria, parece ser que se le subieron a la cabeza a este hombre llamado Ezequías. Dice la palabra en 2 de Crónicas 32:25, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. ¿Cuántas veces, amados hermanos, somos ingratos con Dios? Recibimos el trabajo, ¿y dónde está el hermanito? Recibimos la salud, ¿y dónde está la hermanita? Muchas veces no correspondemos en gratitud a lo que Dios ha hecho. Y dice la palabra, mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció en su corazón. El corazón de Ezequías se enaltece, se llena de orgullo, y al llenarse de orgullo se hace alguien ciego, alguien sordo, alguien que incluso no habla de Dios, sino que habla de su capacidad, de su fuerza, de sus logros y de que todo se merece. Vemos entonces en escena a un hombre que conoce de Dios. La Biblia registra, amados hermanos, que él, según lo que dice 2 de Reyes 18, usted puede ver cuando él asume la responsabilidad del reinado, un hombre que teme a Jehová.
Charles Spurgeon, cuando se refiere a Ezequías, lo expresó así, un lenguaje muy gráfico. Ezequías gozó de la bendición, pero no se humilló ante el dador. Pensó en el fruto, pero se olvidó del árbol. Bebió de la corriente, pero no pensó en la fuente. Sus campos bebieron el rocío, pero no fue lo suficientemente agradecido al cielo de donde cae el rocío. Robó la madera del altar del amor y lo quemó sobre la estufa del orgullo. Charles Spurgeon, refiriéndose a Ezequías, específicamente por el riesgo de la abundancia, por el riesgo del tesoro o de las riquezas. ¿Cuántas veces recibimos y no damos gracias, y no reconocemos, y no cumplimos lo que hemos prometido? Amados hermanos, a lo largo de nuestra vida cristiana tenemos ejemplos a lo largo y ancho del camino de la historia para poder ejemplificar estos casos. Hoy no queremos que entre nosotros pueda existir alguien que se esté mareando con la bendición del Señor. Ese es el primer riesgo, el riesgo que tiene que ver, amados hermanos, con las riquezas, el riesgo que tiene que ver con los tesoros, el peligro, amados hermanos, de no reconocer de dónde viene la bendición. Segundo riesgo, el riesgo del coqueteo con el mundo. Le he puesto la palabra coqueteo porque creo que gráficamente podemos ilustrar esta palabra a través de nuestras propias vidas. ¿Qué es el coqueteo en el mundo? Una persona comienza con un guiño de ojo. ¿Cuántas veces usted como hombre guiñó el ojo a una mujer en su tiempo soltero? ¿Ah? ¿Cuántas veces lo hizo? ¿Usted guiñó el ojo? ¿Para qué guiñaba el ojo? ¿Para impresionar a la chica? ¿Para mandar un mensaje sin palabras? ¿Sí o no? Y entonces la chica que hacía le sonreía. La que es ahora su esposo le sonreía. No sé ahora qué mueca le haga, pero en esa época le sonreía, ¿no? Sí, el guiño y la sonrisa. Sin palabras. Era el coqueteo, nada más el coqueteo, ¿no? Ya después vino una palabrita. Ya después vino una conversación. Ya después vino la tomada de la mano. Ya después era una relación oficial. ¿Y cómo comenzó? Con un coqueteo, con un guiño de ojo, algo insignificante, algo muy básico, una miradita de ojos, unas pestañas que se mueven. Pues bueno, así comenzó la relación de muchos matrimonios que hoy están presentes en este lugar. Bueno, el tema le hemos puesto el riesgo del coqueteo, pero ahora con el mundo. Porque de la misma manera que empezó una relación inocente entre un hombre y una mujer que sentían atracción, también muchas veces ocurre entre el cristiano y el mundo, porque el mundo ofrece mucho y el mundo atrae mucho. Y a veces el cristiano también comienza con el guiño de ojo al mundo, y el mundo le sonríe. Y después comienza a interactuar con palabras y cuando se da cuenta ya tiene una relación con el mundo. Mucho cuidado con los jóvenes. Evidentemente ya se había corrido la voz del milagro, que incluso en el contexto de la vida de Ezequías, él había caído enfermo. Ya prácticamente estaba sentenciado. Aparece en escena Isaías. Isaías era el profeta en el tiempo de Ezequías. E Isaías le llevó palabra a Ezequías y le dijo: bueno, ya en otras palabras, pon todo en orden porque vas a morir. ¿Sabe lo que hizo Ezequías como nosotros? Señor, esto no es para muerte, esto es para vida. Y comenzó a orar, y oraba, y clamaba. Ezequías ya se iba, y Dios le dice a Isaías, para un ratito, regresa. Anda otra vez donde Ezequías y dile que he escuchado su oración y voy a prolongarle la vida 15 años más. Imagínense, 15 años más de vida. Si hay gente que valora y pelea por un día, no, imagínense 15 años más de vida. Entonces el milagro de la vida de Ezequías ya también se había propagado, no solamente en Judá, sino en todos sus alrededores, aún más allá de las fronteras. Añadido a ello, habría también sido un tema de gran interés
Y esto le llamó la atención a Babilonia, a la que representa el mundo. Y el milagro también del reloj del sol. Veamos qué dice 2 Reyes 20, versículo 11. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. E incluso cuando Isaías habla de que iba a ser ahora sanado Ezequías le pide una muestra, una prueba, y ahí se habla acerca de que se mueva la sombra del reloj. Bueno, es fácil que se mueva hacia adelante porque es lo lógico, pero nunca que se mueva hacia atrás. Y el Señor hace cosas sobrenaturales, y ahí quedó registrado también este milagro. Retrocede 10 grados la sombra del sol. Por lo tanto, sea como fuera la razón principal por la que el rey de Babilonia en esa época, Merodach Baladán, de repente empezó a interesarse por Ezequías y el pequeño país de Judá, sobre la victoria ante los asirios, sobre la curación de la enfermedad catastrófica de Ezequías, sobre el milagro de los 10 grados que retrocede la sombra del sol. Algo está pasando allá y llama la atención de este rey. En ese sentido, este rey envía a sus diplomáticos con una carta y un regalo a Jerusalén. Vamos a 2 de Reyes 20, ahora versículo 12, y dice: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Vemos entonces que Babilonia, representado por este rey, Merodach Baladán, envía a sus embajadores, a sus diplomáticos, envía con cartas y envía también con presentes. Las felicitaciones cordiales por las que la convalecencia del rey le llegó fue interesante para Ezequías. Por supuesto que detrás de todo esto había un pretexto muy hábil para indagar algo más de Ezequías, de su poder, de su riqueza y el secreto de su victoria sobre la potencia mundial que en esa época representaba a Siria. Había un interés. No solo quiero conocer de Ezequías, quiero conocer en qué radica su poder, su riqueza, quiero conocer sus tesoros, quiero conocer muy a fondo su vida, muy a fondo su vida, sus tesoros más preciados, quiero conocerlo todo. Pues la Babilonia floreciente acababa de liberarse del dominio de los asirios y necesitaba aliados. Y quizá también las riquezas enigmáticas grandes que en las cámaras del tesoro del rey de Judá existían. Él quería conocer todo de todo. La reacción ante la llegada de los babilonias muestran algo importante en la vida de Ezequías. Y es lo que usted menos hoy se puede imaginar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en su relación de Ezequías con Dios? ¿Qué pasó con ese hombre que oraba cuando sintió la amenaza de que lo iban a matar a él y a todo el pueblo de Judá, según lo que Senaquerib había enviado a decir? ¿Qué pasó con ese hombre que sentía angustia ante sentirse prácticamente ya desahuciado de una enfermedad catastrófica? ¿Dónde quedó ese hombre con esa relación tan interna, cercana, intensa con Dios, que él oraba y Dios respondía? Porque el Señor dice: clama a mí, yo te responderé. Y Dios respondía al clamor de Ezequías. Se ve entonces que era una relación muy estrecha. Había una relación estrecha entre Ezequías y Dios. Isaías lo corrobora, porque Isaías era el mensajero de Dios y llevaba el mensaje siempre a Ezequías. ¿Qué pasó con esa relación? Resulta que la reacción de Ezequías ante la llegada de los babilonios, ese interés, esa devoción, ese contentamiento, esa importancia que Ezequías estaba dando ante la visita de grandes diplomáticos representantes de Babilonia, demostró algo importante: de que Dios lo había dejado, de que ya para los pensamientos de Ezequías Dios no era ya la preeminencia. Dios lo había dejado
en lugar de consultar al momento de recibir esta carta al profeta Isaías y entrar con él ante la presencia de Dios, como ya lo había hecho anteriormente, para pedir a Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, para pedirle al Señor guía, para pedirle al Señor dirección. Aquí es donde se pone de manifiesto la ingenuidad de él o la incapacidad de reconocer el peligro amenazador del país. ¿Cuántas veces el cristiano peca de ingenuo? Ah, no, es que, amado, voy a una fiestita, es que esto de acá en el mundo es una reunión social, es que el mundo lo hace así, y comenzamos a coquetear con el mundo. Y no nos damos cuenta que nosotros somos en el mundo los que estamos llamados a impactar ese mundo. No que el mundo nos impacte, no que el mundo nos sorprenda, no que el mundo nos atraiga, sino que nosotros realmente podamos llevar a la gente que está en el mundo a los pies de Cristo. Este hombre lamentablemente no pudo reconocer el peligro, y muchos cristianos hoy no reconocen el peligro de lo que significa coquetear con el mundo. Porque todo aquel que se constituye amigo del mundo, ¿enemigo de quién es? Dígalo más fuerte, ¿enemigo de quién es? El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No hay cómo verlo de otra manera. Este hombre no vio el peligro y muchos cristianos hoy tampoco lo hacen. Las riquezas y los honores aparentemente habían robado el sano juicio de Ezequías, producto del orgullo. Ay, tengo lo que tengo, yo me puedo dar los placeres que yo quiera, hacer lo que yo quiera, ir a la iglesia cuando yo quiera, leer la Biblia cuando yo quiera. Lamentablemente pensamos así, tal vez no lo decimos, pero sí lo pensamos y lo actuamos. Su temor de Dios, ausente en ese momento, le cegó para no ver las minas escondidas que el enemigo pudo colocar tan hábilmente a través de esta estrategia. Sin impedimentos, esto fue evidente porque dice la palabra que este hombre presentó entusiasmo y alegría en la corte real. Veamos qué dice el mismo Isaías. Isaías 39:2. Vamos a ver las palabras propiamente de aquel hombre que estuvo en escena. Isaías 39:2. Dice la palabra del Señor: y se regocijó. Si puede, subráyelo. Y se regocijó con ellos, ¿quién? Dígalo fuerte, ¿quién se regocijó? No usted, pues no, usted es santo. Usted es Kadoshim. Así es, ¿no? Porque Dios es Kadosh. Entonces usted es Kadoshim, Dios Kadosh, y usted dice yo soy santo, porque Él es santo. Amén. Amén. En este caso es Ezequías. Dice, se regocijó con ellos Ezequías y le mostró la casa de su tesoro, plata y oro, especias, ungüentos preciosos, toda su casa de armas y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo cosa en su casa y en todos sus dominios que Ezequías no les mostrase. ¿Cuántas veces usted le abre así al mundo la vida y le enseña lo más preciado para usted? El diablo, ¿a qué vino, amado hermano? No fue a engañar, a robar, a matar y a destruir. A eso vino el diablo, ¿no? ¿O usted no ha leído esa parte de la Biblia? ¿A qué vino el diablo? A hacer todo eso. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces, ¿qué cree que va a hacer el mundo en la vida de un cristiano? Primero lo engaña y después lo destruye. El diablo no quiere verte caído, el diablo quiere verte destruido. Por eso, tú y yo no podemos caer en la ingenuidad de coquetear con el mundo. Y si ya estamos entrando en ese coqueteo, amado hermano, hoy es el día de arrepentirse. Hoy es el día de pedir perdón a Dios. Hoy es el día de decirle al Señor, dame las fuerzas que necesito para decirle no a la tentación, para decirle no al pecado. La palabra nos hace ver por medio de Isaías de que este hombre se regocijó. La primera reacción de Ezequías
ante aquellos hombres que habían sido enviados de Babilonia era regocijarse. En Segunda de Reyes 20, por ejemplo, del versículo 14 al 19, usted lo va a leer en su casa. Hay una conversación interesante entre Isaías y Ezequías. E Isaías le llama la atención, lo exhorta, le hace ver el error, pero también le hace ver las consecuencias de ese coqueteo con el mundo. Todas las consecuencias de comenzar a relacionarte con el mundo. Muchas veces, amados hermanos, es tiempo de ir a la iglesia y la gente va. Unos vienen como se levantaron, con el talco. Tal como se acostó, se levantó. Otros vienen, no saben ni qué ponerse, por ahí cualquier cosa. Es que vamos a la casa de Dios, nada más. Pero cuando a alguien lo invitan al Palacio de Carondelet, una semana antes está en el gabinete, ¿sí? Un día antes sigue en el gabinete, alquiló smoking, se puso su mejor tenida ese día, los zapatos brillosos, lo más pulcro y lo más lindo que puede haber, porque voy ¿a dónde? A Carondelet. ¿Y quién te ha invitado? El presidente. Es que el presidente me va a atender. Y comenzamos a ponernos la mejor tenida. Es que ahí sí tenemos que ir como corresponde. Pues bueno, si el vestido tiene que ser hasta abajo. No puede ser encima de la rodilla. O los pantalones no pueden estar arrugados. O no puedo ir sin rasurarme. O no puedo ir despeinado. O no puedo ir sin bañarme. Porque voy a Carondelet. Y estoy poniendo en escena nada más. Lamentablemente, a veces nos regocijamos más con las cosas del mundo que con las cosas que tienen que ver con el reino de Dios. Y qué maravilloso es poder ir a la casa de Dios, amados hermanos. Nos preparamos desde un día antes, tenemos todo listo puntualmente y llegamos a la casa del Señor con alegría, con gozo, con regocijo. Amén. Y no debe ser para ir al mundo. No le estoy diciendo que lleguen malhumorado a su trabajo, ¿no? Pero lo que le estoy tratando de hacer ver, amados hermanos, es que muchas veces, como este hombre que era temeroso de Dios, que oraba mucho, que hablaba con el Señor, que tenía intimidad a través de lo que en esa época se permitía con el Señor, falló. ¿Por qué? Porque la abundancia lo cegó en su corazón y ese orgullo, lamentablemente, lo hizo caer. ¡Qué honor! Recibir visita de tan alto rango, de tan lejos. ¿Cómo habrá sido las conversaciones con Isaías? ¿No? ¿Cómo a Isaías lo habrán recibido? No sé. A Ezequías, tan halagado, no le saltó la alarma al oír la procedencia de los diplomáticos de Babilonia. No le saltó. No conocía los juicios de Dios que Isaías había profetizado sobre Babilonia. A veces se nos olvida la palabra. Isaías 13 habla acerca de todo eso. Tal vez a él se le olvidó, entró por aquí y le salió por acá. Se olvidó de todo aquello. Babilonia en ese momento no representaba la potencia mundial que llegó a ser cuando ascendió el Nabucodonosor como rey. No obstante, Babilonia desde hacía generaciones era para todo israelita sinónimo de orgullo, de arrogancia y glorificación del hombre. Pero a este hombre se le olvidó todo, producto del orgullo. ¿Qué oportunidad tuvo Ezequías para dar humildemente testimonio del Dios de Israel y su grandeza y gloria y poder? ¿Qué oportunidad tuvo? Porque con esa oportunidad él hubiese dado importante y nueva información a los diplomáticos babilónicos para que lo contaran en su patria. No hizo esto, él no testificó de Dios, lo que hizo fue enseñar todo lo que tenía, sus armas, sus tesoros, sus riquezas. Pero lamentablemente Ezequías fracasó. Fracasó, amados hermanos. Se regocijó, no porque la visita le diera la oportunidad de testificar de la salvación y la ayuda por medio del Dios de Israel, sino porque le permitió ensalzar su propia persona, como lo podemos ver más adelante. Si vamos a estar caminando por las calles del mundo, no ha de ser para manifestar nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Ha de ser para testificar a aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable.
Ha de ser para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de la oscuridad, de la condenación y de la muerte eterna, a la vida eterna, a la luz y al reino de su Hijo. ¿Tenemos la oportunidad todos los días de predicar la palabra? Sí. Y hay que hacerlo. Y no comportarnos en este caso como Ezequías. Podemos ver esta oración de Spurgeon, que también se la quiero leer en esta mañana. Y dice: guárdame en todos mis caminos, guárdame en el valle para que no murmure por mi baja condición. Guárdame en la cumbre para que no me maree por el orgullo de estar tan enaltecido. Guárdame en la juventud cuando las pasiones son fuertes. Guárdame en la vejez cuando me creo ser muy sabio, siendo un necio mayor que los mismos jóvenes. Guárdame cuando esté en el lecho de la muerte para que no te niegue al final. Guárdame en la vida, guárdame en la muerte, guárdame en el trabajo, guárdame en el sufrimiento, guárdame en la lucha, guárdame en el reposo, guárdame en todo lugar, porque te necesito en todas partes, oh mi Dios. Qué hermosa oración, amados hermanos, de un hombre que reconoce la necesidad en todas las áreas de su vida y en todos los momentos de su vida ser guardado por Dios para no ofender a Dios, para no pecar contra Dios. Finalmente, estos dos riesgos nos llevan a un momento decisivo. Y es precisamente a la ayuda que Dios nos ofrece a través de la vida o de lo que atravesó Ezequías para una aplicación de la iglesia en estos tiempos. La ayuda de Dios para perseverar en los buenos tiempos. Eso quiere decir que Dios, a través de su palabra, trae la advertencia, trae la exhortación, para que podamos ver, amados hermanos, por medio de su palabra, cómo está nuestro corazón el día de hoy. Tal vez en estos tiempos tú estás viviendo una buena bonanza, estás gozando de buena salud, estás gozando de estabilidad emocional, tus problemas en el matrimonio se han solucionado, tus problemas con tus hijos se han solucionado, te sientes una persona exitosa, pero te has olvidado tal vez de Dios. Y hoy el Señor quiere traer nuevamente a través de la vida de Ezequías, ¿cuál es esa advertencia? ¿Cómo nos trata Dios cuando todos los bienes y bendiciones que recibimos de Él no producen en nosotros una actitud de humildad y agradecimiento? ¿Cómo Dios nos va a tratar? Dice que al orgulloso el Señor lo desecha, al altivo lo desecha. ¿Cuántas veces alcanzamos un título en la universidad, alcanzamos un título en el colegio, en la universidad, alcanzamos un logro en la vida y no lo ponemos a los pies del Señor? Como dice Proverbios 3:9, honremos a Jehová con todos nuestros bienes, con todos los primeros frutos que tengamos. Hay gente que incluso le niega al Señor lo que al Señor le pertenece. ¿Y sabe qué le pertenece al Señor? Tu vida. Tu vida, todo lo que tú tienes, todo lo que eres, todo le pertenece a Dios. Nada es tuyo, nada es tuyo, amado hermano, nada es tuyo. Todo es de Dios y para Él y por Él. Y a veces le negamos al Señor tiempo. Y no es porque hace falta tiempo, es porque hace falta voluntad. No es tiempo. Las 24 horas están ahí, amados hermanos. Sí, es que los días se van más rápido, las semanas vuelan. Bueno, entonces organízate. Deja de ver menos televisión, ora más. Deja de hablar menos de telenovela, ora más. Deja de andar haciendo tanto deporte, ora más. Pues dale al Señor lo que le corresponde. Nuestro Señor tiene un remedio efectivo para poner nuestra cabeza otra vez en su sitio. Y a nadie le va a gustar eso. Pero bueno, es necesario. Porque de esa manera Él nos libra de todo orgullo, engrandecimiento y altivez. Este medicamento es amargo, pero es capaz de curar el corazón del hombre. Y le resultó con Ezequías. Dice, en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, regresando a esta parte histórica, Dios, dice la palabra, lo dejó. ¿A quién dejó Dios? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién se había enaltecido? ¿Quién estaba orgulloso? ¿Quién se había cegado en sí mismo? Ezequías. Y dice la Biblia
que Dios lo deja para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Segunda de Crónicas 32, 31 dice lo siguiente. Léalo nuevamente, versículo 31 de Segunda de Crónicas 32 dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, dice la Biblia, Dios lo dejó. ¿Dios dejó a quién? A Ezequías. Dios lo dejó ahí. ¿Sabe qué? A lo que tú quieras. Dios lo dejó. Pero ¿qué fin tenía esta acción de parte de Dios? Probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Autosuficiente. Usted es el que sabe todas y que todo depende de usted y que todo lo que ha alcanzado es por usted. Bueno, ahí lo voy a dejar un ratito. Mire usted cómo está su corazón y hablamos después. Cuando las bendiciones y muestras inmerecidas de la gracia de Dios dan lugar a que no demos a Dios la gloria, atribuyéndonos a nosotros mismos, a nuestra fidelidad, obediencia y supuesta madurez espiritual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Muchas veces ahí el Señor solo le queda un remedio para llevarnos a una evaluación sana para nuestra persona, para nuestra integridad y también, obviamente, para tener una sobriedad necesaria respecto a lo que estamos haciendo. Se retira de nosotros el Señor. Se retira por algún tiempo, de modo que estamos entregados a nosotros mismos y a nuestra naturaleza envilecida. Para nosotros no es difícil recordar lo que dice la palabra de Dios. Vamos a Romanos 7, versículo 18. Recordemos la palabra del apóstol Pablo. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántas veces hemos utilizado este versículo para justificarnos? Lo utilizamos como un estribillo, lo sacamos rápido de la billetera. Aquí está, este es el que me da licencia. Señor, justifícame, perdóname. Mira lo que el mismo apóstol Pablo, ¿quién era Pablo? Imagínate quién soy yo. Si Pablo estaba muy claro en esto, como bien lo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Si él lo reconocía, ¿cómo no lo voy a reconocer yo? ¿Cuántas veces utilizamos como estribillo esta justificación? Porque el querer, el bien está en mí. Yo siempre quiero hacer el bien, pero no lo puedo hacer. Soy débil y caigo, y caigo, y caigo. Perdóname, Señor, y hacemos un círculo vicioso. Y muchas veces la defendemos, pero aquí lo importante es que debemos de estar profundamente convencidos. Porque una cosa es citar, una cosa es aceptar la enseñanza, pero otra cosa es estar profundamente convencidos por propia experiencia de que en nosotros no mora el bien, de que en ti y en mí no mora el bien. Si esto realmente fuera así, entonces la presunción y la arrogancia no podrían extenderse en nuestra propia vida, si nosotros por experiencia aceptáramos aquello. Pero lamentablemente solo lo repetimos y no tenemos la convicción. Si en verdad creemos ser algo, no siendo nada, el Señor lo cita en Gálatas 6:3 como referencia, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué es lo que va a pasar? El Señor automáticamente va a retirar de su gracia, de su protección por algún tiempo, para que por nuestra propia experiencia echemos un vistazo al abismo de nuestra corrupción y reconozcamos como Ezequías lo que está en nuestro corazón. Reconocer realmente, tocando fondo, qué tipo de vida tenemos internamente. Siempre y en cualquier lugar somos capaces de cometer todo pecado. Siempre. Si Dios no está con nosotros, amados hermanos, somos vulnerables. Solamente con Dios podemos avanzar.
separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos alejamos de Dios, fácilmente viviremos de pecado en pecado, cometiendo pecado, haciendo pecado, viviendo bajo pecado. La única manera de poder resistir es en las fuerzas de Dios y no en las nuestras. En el momento que la autosuficiencia nos nubla, quiere decir, amados hermanos, que estamos descansando en nuestra fuerza para decirle no al pecado. El Señor Jesús, cuando fue tentado, le decía a Satanás, escrito está. Lamentablemente, si nosotros no adentramos nuestra vida al estudio sistemático de la palabra, vamos a estar debilitados, anímicos, vamos a estar totalmente, amados hermanos, vulnerables. Porque el que no lee la Biblia, ese no ora. Y el que no ora, no tiene intimidad con el Señor. Spurgeon escribe finalmente: en los mejores creyentes hay suficiente pecado para hacer de él el peor transgresor si Dios le abandonara. Uno que se conocía a sí mismo muy poco, escribió que estaba tan lleno de Cristo que no había lugar para el diablo. Pero a mí me pareció verle asomar en esas palabras tan blasonadoras, presumidas. Lamentablemente, amados hermanos, si nosotros creemos en nosotros mismos estar firmes, podemos estar cayendo en el orgullo más grande, como le pasó a Ezequías. Ezequías no pudo ver el riesgo después de haber padecido, su pueblo padecer hambre, de haber estado amenazado, e incluso él de haber estado enfermo, en riesgo de muerte, tanto en la enfermedad como en la guerra. Después de haber clamado al Señor, y el Señor lo lleva al opuesto de aquello, lo trae a la salud, le da sanidad, le da abundancia. Ahora hay que construir nuevos graneros, ahora hay que hacer nuevos depósitos de tanto oro, de tanta plata. Y que jamás se haya reconocido quién era el autor de aquello. Si era tan fácil, ¿a quién le clamé? A Dios. ¿Y de quién viene la respuesta de Dios? ¿A quién le debo dar gracias? Es a Dios. Pero muchas veces nos quedamos solamente en clamar a Dios hasta que recibimos. Cuando lo recibimos, nos olvidamos de quién vino la bendición. Vamos, hermanos, hay riesgo por todas partes. La abundancia puede traer un buen tiempo a nuestras vidas, pero hay riesgo si nosotros no medimos en dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está en Dios, buscamos las cosas del reino y hacemos lo que Dios nos mandó: mirar hacia arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Quizás no reconozcamos nunca nuestra necedad hasta que nos sea concedido actuar como necios, pero que el Señor nos guarde para que esto no tenga que ocurrir. Yo no quiero sentirme abandonado por el Señor. Yo no quiero que el Señor me deje solo, porque no hay nada peor que vivir sin Cristo. Si la gente aún cree que está disfrutando de una vida en este mundo sin Cristo, es el engaño más grande creado por Satanás a través de la historia, desde el mismo jardín del Edén. El hombre sin Cristo no es nada. El hombre sin Dios no es nada. Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Así que es mejor buscar de Dios, acercarnos a Dios, clamar al Señor y no marearnos por el orgullo. Buscar al Señor, no coquetearle al mundo. Vamos a cambiar de posición.